Ella lanzó una lanza al humano. Lo atrapó por ley. Eso la hizo suya para siempre. El polvo de la arena probado como el óxido y el fracaso. Hunter escupió una gruesa gota de ella de su boca, sus pulmones ardían con cada respiración entrecortada, su cuerpo era una hoja de ruta de agonía, cada moretón un hito, cada corte un río en llamas. Al otro lado del círculo terrenal abarrotado, Xara estaba parada, una criatura de gracia letal tallada en piedra verde y púrpura sombra. Ella era la campeona inigualable de Fellini, y él era la cosa rota que ella estaba a punto de barrer. El rugido de Oakland reunido era una fuerza física, un muro de sonido que vibraba en sus huesos. Ansiaban esta conclusión, la afirmación violenta final de su fuerza frente a la debilidad del forastero. Su lanza, la lanza ancestral de juicio, era una obra maestra de madera pulida y obsidiana. No era una herramienta. Era una extensión de su voluntad, una promesa de muerte. Ella encontró su mirada a través del espacio intermedio. Sus ojos, del color de las esmeraldas y con la misma dureza, no tuvo piedad. Marcas oscuras como carbón las enmarcaban, haciendo que su mirada fuera hipnótica, depredadora. Su largó las orejas puntiagudas, una silueta austera contra su cabello púrpura salvaje, fueron azotadas hacia adelante, escuchando las voces de la multitud, sed de sangre. Un símbolo complejo dibujado en el mismo pigmento negro que su maquillaje, adornaba su frente. Mirada de cazador cayó a la punta de la lanza, imposiblemente afilada. Eso fue todo. El acto final del guantelete. Había sobrevivido a las bestias, a las trampas, al combate ritual contra guerreros menores. Ahora llegó el juicio, se suponía que debía aceptarlo. Morir con una pequeña medida de dignidad que pudiera darle sepultura en lugar de ser dejado para los carroñeros. Vexara se movió, y el movimiento fue tan fluido que fue como ver fluir el agua, sus músculos se enroscaron, una sinfonía de poder contenido bajo esa piel verde vibrante. Ella dio 2 pasos y la lanza dejó su mano borrosa. No fue un lanzamiento. Fue una liberación de certeza cinética. Un proyectil que conocía el destino era su corazón. El tiempo pareció deformarse, el rugido del clan desvaneciéndose a un zumbido sordo en sus oídos. Dio la trayectoria de la lanza, calculó la velocidad de cierre imposible. Su cuerpo, sin embargo, no le importaba la imposibilidad. Años de jugar Red Bull Zero, de calcular ángulos y de accionando en un espacio tridimensional, había tallado vías en sus nervios que eludían el pensamiento consciente. Su disparo en el brazo no para bloquear, sino para interceptar. Sus dedos, raspados y crudos, se cerraron alrededor el mango de madera de la lanza. La conmoción del impacto sacudió su brazo. Un salvaje fuego que amenazaba con dislocarle el hombro. La punta de obsidiana, fría y afilada, se detuvo a 1 centímetro de la suave cuero de su túnica, justo sobre su corazón martilleante. Él lo había atrapado, silencio. El rugido de la multitud no se desvaneció. Fue robado. 1000 Fellini guerreros, sus colmillos descubiertos en anticipación de la matanza, se congelaron. El silencio era absoluto, un vacío donde un grito de muerte debería haberlo sido. Hunter se puso de pie, con el pecho agitado, con la mano encerrada alrededor de la lanza que estaba destinada a terminar él. Miró fijamente a Vexara, cuyo perfecto equilibrio se había hecho añicos. Su esmeralda los ojos estaban muy abiertos, sus orejas puntiagudas se aplastaron ligeramente contra su cráneo en estado de shock. Sus labios, oscuros y llenos, se separaron en un jadeo silencioso. Durante un largo momento, el único sonido fue el viento susurrando sobre la pared de la arena. Entonces a una sola voz temblorosa surgió de los dis de los ancianos del clan, una vieja palabra ronca que no entendía. Fue seguido por un coro de gritos de pánico, incrédulos. La lanza del juicio no estaba solo en su mano. Era de él. Los ancianos estaban de pie, sus rostros eran una mezcla de horror y asombro. El mayor, un canoso hombre con una melena de cabello blanco, golpeó el trasero de su propio bastón contra el piso de piedra. Su voz retumbó a través de la aturdida arena, Sarp, con el peso de la historia olvidada. El Cabatna se invoca. La ley es la ley. Señaló una agarrado a dedo, primero a un desconcertado Hunter, a continuación, en un congelado Vexara. Ella es su. Él es el campeón de la consorte. Está hecho. El armado de Fellini guardias que escoltaba a lo de la arena eran un nuevo tipo de tensión. Antes de que su postura había sido el de los guardianes de la observación de un condenado animal. Ahora estaban inseguros, sus orejas puntiagudas temblaban nerviosamente, las miradas hacia él son una mezcla de miedo y un extraño respeto a regañadientes. Ellos lo guiaron a través de los arcos de piedra tallada del asentamiento principal hacia la vivienda del campeón que estaba separada del otros.
Era más grande, tallado en la base de un enorme árbol petrificado, su entrada cubierta con la piel de una gran bestia negra. En el interior, un pozo de fuego central brillaba, proyectando una luz cálida sobre paredes adornadas con armas y trofeos. El aire olía a humo de leña, cuero curtido y algo más, un desmayo, almizcle picante que la embriagaba de manera única. Se quedó solo en el centro de la habitación grande y circular. Su cuerpo finalmente registró todo el alcance de su abuso, y se hundió sobre una gruesa alfombra de piel cerca de el fuego, cada músculo gritando en protesta. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que ella entrara. Xara atravesó el arco, no con ira, sino con una furia fría y contenida que era mucho más aterrador. Ella no lo miró. Ella caminó hacia un estante de cuchillas, su baqueta trasera recta, y comenzó a desabrochar las placas superpuestas de armadura oscura de sus hombros. Los clics metálicos eran los únicos sonidos en la cámara. Esto es una burla, dijo, con la voz un gruñido bajo y peligroso. Dejó caer un puldrón con un fuerte ruido sordo. Has profanado el guante. Usted tiene avergonzó a mi clan. Estaba tratando de no morir, respondió Hunter, con su propia voz. Él la miró. Incapaz de apartar la mirada. Debajo de la armadura, llevaba una sencilla túnica sin mangas de tela oscura que se aferraba a ella, físico tonificado. La ligera fuerza en sus brazos y espalda era obvia mientras se movía. Deberías haber muerto con honor, siseó, finalmente volviéndose hacia él, sus ojos brillaron. En cambio, realizaste algún truco, algún extraño leve de la mano, y ahora esto. Ella hizo un gesto alrededor de la vivienda, con la mano temblando levemente. Esta ley es una fósil, un remanente de una época olvidada. Nunca fue para lo que estaba destinado. Ella se alejó, su mirada barriendo sobre él con desprecio manifiesto. Por una cosa como tú. Suave, sin garras, sin colmillos. Tu piel está pálido y débil. Hunter permaneció sentado, sabiendo que levantarse sería un desafío que no podía ocultar. Él la conoció resplandor. Mi piel es la única que tengo. Un sonido, medio gruñido, medio frustrado suspiro se le escapó. Ella caminaba ante el fuego, una depredadora enjaulada en su propia guarida. Los ancianos no serán influenciados. La ley una vez invocado es irrompible. Eres mi compañera. Escupió la palabra como una maldición, vivirás en mi morada. Compartirás mi comida. Llevarás el título de consorte. Pero no me tocarás, no me hablarás a menos que te lo digan. Serás una sombra aquí, un fantasma que lleva mi nombre hasta que pueda encontrar una manera de deshacer esta desgracia. Observó la luz del fuego jugar a través del vibrante púrpura de su cabello, en lanuras afiladas de su rostro. El símbolo negro en su frente parecía desvanecerse en la luz parpadeante. Él era ella propiedad de nombre, sin embargo, él era claramente su prisionero en verdad. Ella señaló una pila de pieles en el rincón más oscuro de la habitación, lejos del calor del fuego. Tu lugar está ahí. No lo olvides. Dio sus patas, su mano yendo hacia su costado, donde un chorrito de sangre oscura manchó su túnica de un corte que le había hecho, ella con una cuchilla rota durante uno de los juicios. Era una herida superficial, pero sangraba de nuevo. Un parpadeo de algo, no lástima, sino un instinto botánico clínico se agitó en él. Conocía una docena de plantas a una milla de este lugar que podría sellar esa herida y prevenir infecciones. Pero él no dijo nada, simplemente dando un leve asentimiento agotado. Él sería una sombra. Por ahora, siendo una sombra viviente era infinitamente mejor que ser un cadáver honorable. La llegada de Kalin fue tan sutil como un tobogán de roca. Él no pidió entrar. Simplemente apareció en el arco de la morada de Bexar, una montaña de músculo y piel verde con cicatrices. Su presencia llenó el espacio, absorbiendo el calor del fuego. Sus ojos, pequeños y black, se fijó en Hunter con odio crudo antes de cambiar a Bexara, que se quedó afilando un cuchillo largo junto al hogar. Campeón. La voz de Kalin era un estruendo bajo, cada palabra goteaba con condescendencia. O debería decir, esposa. Bexara no levantó la vista de su espada. El raspado rítmico de piedra sobre metal fue la única respuesta. No eres bienvenido, toma, Kalin. Esta era mi morada. Esta iba a ser nuestra morada, dijo, dando un paso pesado hacia adentro, señaló a Hunter con un grueso dedo con garras, que estaba sentado en silencio sobre su pila designada de pieles en la esquina. Y lo has ensuciado con este pequeño sin pelo, susurra el clan. Ellos digamos que estás contaminado por su debilidad. El clan puede susurrar todo lo que quiera, dijo Bexara, con la voz peligrosamente tranquila, la ley fue invocada. El asunto ha terminado. La ley fue violada, Kalin rugió, su voz sacudiendo las armas en la pared. Él no peleó.
Él no sangró. Atrapó la lanza como un niño atrapando un pelota. Fue un truco. Dio otro paso, asomándose sobre Hunter ahora. El tamaño de él era abrumador. Cazador sintió que sus músculos se tensaban, pero permaneció quieto, con la mirada fija en el felini más grande. Sabía que cualquier movimiento que hiciera lo haría ser visto como agresión, un error fatal. Lo desafío, Kalin gruñó, escupiendo en el suelo, cerca de los pies de Hunter. Un derecho de corrección para borrar esta vergüenza, no. La voz de Vexar atravesó la tensión como su afilada espada. Ella estaba de pie ahora, su cuchillo sostenido holgadamente a su lado, su cuerpo un estudio en potencial letal. Él es mi consorte. Él está bajo mi protección. Un desafío para él es un desafío para mí. Y sabes que no puedes ganar eso, Kalin. Otra vez Noelai decrepitó. La mandíbula de Kalin funcionaba, sus colmillos chasqueaban juntos en frustración. Su mirada parpadeó entre ellos, una mirada de puro veneno en sus ojos. Él sabía que ella tenía razón. Ella era la campeona inigualable por una razón. Con un resoplido disgustado final, se dio la vuelta y salió furioso, dejando atrás una estela de violencia latente. Vexara permaneció de pie durante un largo momento, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Ella se volvió, y por primera vez su ira parecía dirigido menos a Hunter y más a la situación. Él no dejará que esto descanse, murmuró, más para sí misma que a él. Él encontrará la manera de matarte. Lo reuní, dijo Hunter en voz baja, finalmente lo miró, entrecerrando los ojos al ver la sangre seca en su túnica rasgada. Tus heridas están abiertas. Eso fue una declaración, no una pregunta. Se encogió de hombros, un movimiento que le envió una nueva oleada de dolor a través de las costillas. Voy a administrar. La infección te llevará antes que Kalin. Ella chasqueó, su voz aguda con una energía extraña y frustrada. Muéstramelo. Fue una orden. Vacilante, Cazador apartó la tela raída de su camisa, revelando una colección de cortes profundos y moretones florecientes en todo su cuerpo, torso. Las orejas puntiagudas de Xara se crisparon. Ella se arrodilló, su expresión ilegible, y examinó el peor de los cortes con aire desapegado. El aliento de Hunter se aceleró mientras sus dedos, inesperadamente suaves, rozó contra su piel. Su toque fue genial, profesional, pero le sacudió, se aclaró la garganta. Tengo algo que puede ayudar. Cogió el maltrecho paquete de supervivencia que había logrado. Quédate con él. Sacó su botiquín, un pequeño estuche estéril de tecnología humana. Él lo abrió, revelando hisopos antisépticos, un regenerador dérmico y vendajes de Bofoam. Vexar miró fijamente al objetos alienígenas con profunda sospecha. ¿Qué es esta brujería? Se llama medicina, dijo, sacando un hisopo. Esto dolerá. Presionó la almohadilla antiséptica hasta la herida más grande en sus costillas. Él silbó mientras mordía en el carne cruda, pero quieta. Xara miró, con los ojos muy abiertos con un destello de algo que él no podía nombrar. ¿Lástima? No, fascinación. El estilo Fellini era dejar que las heridas cicatrizaran, un testimonio de la resiliencia de un guerrero. Este silencio, el acto deliberado de curación era extraño. Luego tomó el regenerador dérmico, un elegante bolígrafo plateado, y lo activó. ¡Ah! Un zumbido bajo llenó el aire cuando una tenue luz azul emanó de la punta. Lentamente lo pasó por encima del corte. Los bordes del ala herida hormigueó, luego comenzó a unirse visiblemente. Las orejas de Vexar se levantaron erguidas, sus labios separándose asombro. Ella se inclinó más cerca, su cabello morado rozando su hombro, su aroma especiado único llenando sus sentidos, en ese momento, rodeada por las sombras de su hogar, con la amenaza de sus rivales aún suspendida en el aire, un frágil tregua tácita formada entre ellos, construida sobre el zumbido estéril del ser humano, la tecnología y la intimidad inesperada de una herida compartida. La caza fue un ritual, un ballet violento de supervivencia y dominación. Hunter, armado con un simple Fellini, cuchillo para desollar que sentía como un juguete en la mano, se vio obligado a participar. Kalin se había asegurado de ello, burlándose públicamente de la consorte campeona por esconderse en la vivienda de su pareja. Para negarse sería una admisión fatal de debilidad. Vexara había argumentado en contra, con las orejas planas de ira. Pero los ancianos habían estado de acuerdo con Kalin. El humano tenía que demostrar que era más que una casualidad. Ahora se movía a través del denso crepúsculo jungla de Sios, el aire espeso con el aroma de la tierra húmeda y las flores alienígenas, los otros cazadores se movían con un silencio depredador que él solo podía envidiar. Sus poderosas formas revoloteando a través del sotobosque. Él no era un cazador. Era botonista.
Él veía el bosque no como una serie de escondites y zonas de muerte, pero como un ecosistema complejo interconectado. Él reconoció las hojas anchas de la Big Sun Nest, su polen, una potente neurotoxina. Él vio el brillo secreciones en forma de árbol del hongo gisando conocido por hacer que la piedra sea resbaladiza como el hielo. Él estaba catalogando, analizando, sobreviviendo. El objetivo era un gruñón, una bestia musculosa y blindada de 6 patas platos, notoriamente territoriales y salvajes. El plan era que los cazadores rodéalo, llévalo a un barranco. Callan lideraba un flanco, Vexara el otro. Hunter fue colocado en el centro, aparentemente la posición más segura, pero sabía que era la más vulnerable. Él era el cebo. Vio el parpadeo del movimiento primero, un cambio sutil en las sombras que no pertenecía a un cazador de felini. Kalin también estaba conduciendo con fuerza por el flanco, con fuerza, empujando hacia adentro en un ángulo que estaba estratégicamente mal. Estaba forzando el Greylock no al barranco, sino directamente hacia la posición de Hunter. Fue una emboscada. La bestia brotó del follaje con un rugido ensordecedor, un gigante de garras y furia. No fue solo uno. Un Greylock más pequeño y joven seguido de cerca, agitado e impredecible. Uno de los guerreros felini cerca de Hunter, uno de los propios Kalin compinches, se congeló de pánico, su lanza cayendo de sus dedos sin nervios, el mundo se ralentizó. La mente de Hunter no vio un monstruo. Vio biología, estímulo y respuesta. Los ojos del gruñón estaban multifacético, su visión basada en el movimiento. Mientras cargaba, él no corrió. Él se agachó a un lado, agarrando un puñado de las anchas hojas aterciopeladas de la enredadera somnes que había notado antes. Él aplastó entre sus palmas, el fino polen brillante cubriendo sus manos. El Groak pasó tronando, sus garras arrancándose profundos surcos en la tierra donde había estado parado. Se dio la vuelta, su enorme cabeza bajando para otra carga. Cazador esperó hasta el último segundo, luego tiró de la nube de polen directamente en la bestia de la cara. El efecto fue instantáneo. El Growlock soltó un ahogado, confundido rugido, sacudiendo su cabeza violentamente como el neurotoxina se fue a trabajar. Su cargo vaciló, sus movimientos volviendo torpe y descoordinada. Pero el más joven, enfurecido por el ataque a su padre, se rompió y cargada la petrificado Finani guerrero, fue entonces cuando Vexara se mudó. Explotó de los árboles como una tempestad púrpura y verde, con una lanza en cada mano. Ella no gritó una advertencia o un desafío. Ella soltó un rugido. No fue el grito de batalla de un campeón defendiendo Lachlan. Era un sonido mucho más primitivo, un chillido profundo y gutural de furia absoluta posesiva. Fue el sonido de una hembra protegiendo a su pareja. Ella no interceptó al Gro atacando al guerrero. Ella colocó su cuerpo directamente entre la bestia adulta desorientada y el cazador. Sus lanzas niveladas, sus músculos enseñados. En ese momento, ella no estaba a defender una ley. Ella reclamaba lo que era suyo. La realización la golpeó con la fuerza de un golpe físico, una verdad tan profunda que le robó el aliento. Este hombre de piel suave y olor extraño era de ella protegerla. La ley no lo había hecho así. Su propio corazón no tenía. El pensamiento era tan impactante, tan consumidora que apenas registró el sonido de Hunter gritando su nombre, sin miedo, pero como una orden. Mientras Vexara mantenía a raya al enorme Greylock drogado, una vida estatua de protección desafiante, la mente de Hunter se aceleraba. Vio a la bestia más joven arremetiendo contra el guerrero de Kalin que todavía estaba paralizado por el miedo. No había tiempo para armas. Solo había física. Él desató la bobina de cuerda sintetizadora de alta tensión de su paquete de supervivencia, una herramienta que usaba para repeler acantilados para recolectar muestras de plantas. Alá Felini era solo un cordón. Para él, era una simple máquina. Enrolló un extremo alrededor de la gruesa base de un nudoso árbol de madera de hierro, la cerradura de fricción mordiendo profundamente. Vio crecer el camino de la carga, una línea recta comprometida. Vexa, distráigalo. LFT, gritó, su voz atravesando el caos con una autoridad que lo sorprendió a ambos, sin cuestionarlo, cambió de postura, desmayándose con una lanza. El adulto crece, sus sentidos se vuelven locos, tropezó en esa dirección, su bramido se dibujaba la atención de su descendencia durante un medio segundo crítico. Fue todo el tiempo que Hunter necesitó. Corrió, pagando fuera de la cuerda, y se zambulló junto al aterrorizado guerrero Felini, arrojando el extremo libre de la bobina hacia abajo alrededor del cargando las poderosas piernas de Growlock. Él no trató de tirarlo hacia abajo. Que era imposible. Él solo sostuvo la línea del anclatenso. La bestia golpeó el cable de disparo a toda velocidad.
Sus piernas le fueron arrancadas de debajo, y su cuerpo blindado, pesando más de 1 tonelada, se estrelló contra el suelo del bosque con un impacto que sacudió el suelo y le quitó el viento de los pulmones. Yacía aturdido, golpeando inútilmente. La selva volvió a callar, la única el sonido, la respiración pesada y dolorida de las dos criaturas derribadas y el jadeo de los cazadores. Kalin y sus guerreros emergieron de los árboles, con sus rostros enmascarados de incredulidad. Habían visto desarrollarse el plan de Kalin, habían visto las bestias cargaron contra el humano y habían anticipado su sangrienta desaparición. En cambio, vieron a un gruñón, incapacitado por un polvo extraño, y al otro atado e indefenso en el suelo. Ellos vieron su compañero guerrero, uno de los suyos, vivo y temblando. Y vieron al humano, no encogiéndose, sino de pie su muerte. Una matanza hecha sin lanza, sin garras, sin una sola gota de sangre extraída. El guerrero rescatado, un joven felini llamado Horik, se puso de pie tropezando, mirando a Hunter con amplia mirada. Ojos incomprensibles. Miró la cuerda, luego las manos de Hunter y luego de vuelta al gruñido de Greylock. «¿Me salvaste?», balbuceó. No era una pregunta. Fue una declaración de profunda cultura que destrozó la confusión. Hunter simplemente asintió, soltando la cuerda. Él estaba en mi camino. Bexar lentamente bajó las lanzas, su mirada fija en Hunter. El fuego en sus ojos ya no era solo furia. Era un complejo, ardiente resplandor de orgullo, asombro y una posesividad feroz e innegable. Ella lo había visto no como una responsabilidad a la que había que proteger, sino como un compañero cuya mente era un arma más potente que cualquier otra lanza. Se acercó a ella, su movimiento era constante a pesar de la persistente adrenalina. Miró al aturdido crecer, ella todavía se mantenía a raya. Su sistema nervioso se reiniciará en unos minutos. Deberíamos irnos. Ella solo pudo asentir. Ella garganta apretada. Él no era débil. Él era diferente. Luchó con su cerebro, con conocimiento, con ángulos y apalancamiento. Él veía el mundo de una manera que ella no podía comprender. Y en ese momento, ella entendió que la fuerza de Felini no era el único tipo de fuerza en el universo. Ella cayó en camino a su lado mientras salían del claro, su hombro rozando el suyo, ya no como guardia de un prisionero, sino como una campeona al lado de su consorte. La adrenalina de la cacería no se desvaneció cuando regresaron a la vivienda. Eso transmutado en otra cosa, algo espeso y pesado que llenaba el espacio entre ellos, la verdad tácita de lo que había sucedido en la jungla, su defensa instintiva y feroz de él, su calma, el dominio intelectual sobre una amenaza que debería haberlo destrozado, lo había cambiado todo. Se movían por la cámara iluminada por el fuego en un silencio cargado. El aire crepitaba con palabras tácitas y necesidades no expresadas. Hunter comenzó a limpiar su equipo, sus manos eficientes y firmes, mientras Bexara se quitaba la armadura pieza por pieza, sus movimientos que traicionan una vulnerabilidad recién descubierta. Notó el rasguño profundo en su brazo por el gruñido, agitando garras. No dijo nada, simplemente caminó hacia su mochila y recuperó el botiquín. Él se acercó a ella sin una palabra, tomando su brazo suavemente. Ella no se resistió. Su piel estaba fría bajo un leve temblor la atravesó mientras limpiaba la herida. El acto clínico se sintió imposiblemente íntimo, su pulgar rozó el interior de su muñeca y ella soltó un jadeo suave e involuntario. Sus orejas puntiagudas, que había estado temblando nerviosamente, bajó ligeramente. «Luchaste por mí», susurró, su voz apenas audible. Sobre el crepitante fuego. No fue una acusación. Fue una declaración de asombro. «Peleaste por mí primero», respondió, en voz baja. Se encontró con su mirada, y el universo parecía encogerse hasta el espacio entre sus rostros. La esmeralda de sus ojos era profunda y luminosa, ya no dura, pero llena de una emoción cruda y cuestionadora. Terminó de tratar la herida con el regenerador dérmico, pero él no soltó su brazo. Sus dedos trazaron los intrincados patrones de su tribu, tatuajes, sintiendo la ligera textura de ellos contra su piel tersa. «Lo siento», dijo en voz baja. Frunció el ceño. «¿Para qué? ¿Para ahorrar Horik? ¿Por mostrarle a Kalin que es un tonto? Por esto», murmuró, su mirada sosteniendo la de ella. ¿Por la ley? ¿Forzándote en esto? Un sonido bajo y retumbante comenzó en lo profundo de su pecho. Un ronroneo. Ella trató de sofocarlo, un leve rubor se elevaba sobre sus mejillas verdes, pero escapó, una vibración que podía sentir a través de su mano. «La ley no me obligó a interponerme entre tú y el gruñón», admitió, con la voz ronca. «Mi propio cuerpo lo hice». Eso fue todo lo que se necesitó. La presa de la moderación, construida a partir del honor, el deber y disgusto cultural, destrozado.
Ella soltó su brazo, solo para serpentearlo alrededor de su cuello, su otra mano enredándose en su cabello oscuro. Ella acercó su boca a la de ella, su beso no fue amable ni cuestionador, sino salvaje, hambriento, reclamando. Fue un choque de texturas y gustos, de sus colmillos rozando ligeramente los de labios, de la especie alienígena de su aroma llenando sus sentidos. Él respondió instantáneamente, con su propio control, sostenido en un filo de navaja durante semanas, finalmente rompiendo. Sus brazos envolvieron su cintura, levantándola sin esfuerzo contra él. Ella era toda músculos magros y una fuerza sorprendente, envolviendo sus piernas alrededor de sus caderas mientras él la cargaba hacia él pieles gruesas junto al fuego. No había ternura al principio, solo una necesidad frenética y desesperada de borrar el espacio entre ellos para confirmar la realidad del vínculo que se había forjado en sangre y miedo. Sus manos rasgaron él con los cordones de su túnica, sus garras le marcaron ligeramente la espalda, no para lastimarlo, sino para anclarse a él. Fue una brutal danza primitiva. Exploró el paisaje extraño de su cuerpo, los ángulos agudos de sus caderas, la sorprendente suavidad de su piel, la forma en que sus orejas puntiagudas temblaban cuando sus labios rozaban contra ellas. Ella descubrió el sólido poder tranquilizador en su forma humana, el calor de su piel, el ritmo constante y pesado de su corazón contra el de ella. Fue una colisión, una conquista, un acto de posesión de ambos lados. Pero a medida que disminuyó el frenesí inicial, algo más emergió. Disminuyó la velocidad, sus manos se volvieron suaves, su boca adoraba. Él mostró una ternura humana que nunca había conocido, una exploración paciente que la hacía ronronear profundizándose en una constante zumbido palpitante. Ella a su vez le mostró una pasión fellaini, una ferocidad en ella hacer el amor que era a la vez estimulante y profundamente absorbente. No se conocieron como humanos fellinianos, campeones y marginados, pero como dos mitades de un nuevo agujero extraño. Sus cuerpos finalmente dicen la verdad, sus mentes habían estado peleando. En el cálido resplandor del fuego, la ley de la cabatna ya no era una cadena. Fue una profecía que finalmente estaban cumpliendo voluntariamente. La rabia de Kalin era una herida supurante. Elrond había sido un desastre. El humano, en lugar de morir, se había convertido en un héroe. Joricho, el guerrero cazador había salvado, Nau habló del extraño coraje de los extraterrestres, y otros estaban escuchando. Kalin vio su influencia sobre el clan, su reclamo de liderazgo se le escurre entre los dedos como arena. Su compromiso con Vexara era un recuerdo, y ahora incluso su desprecio por lo humano parecía haberse desvanecido, reemplazado por una vigilante fuego patentado que hizo hervir la sangre de Kalin. Ya no podía esperar accidentes ni maniobras políticas, el honor exigía una confrontación directa. Caminó hacia el centro de la principal reuniendo caverna durante la cena, golpeando la culata de su pesada lanza urdimbre contra el suelo de piedra. Un estruendo resonante silenció toda conversación. Invocó el derecho al desafío, bramó, su voz haciendo eco en el alto techo de piedra. Sus ojos ardían de odio, encontró a Hunter sentado junto a Vexar por el título de campeona y por el derecho a la Vexara femenina. Un jadeo colectivo recorrió el Fellini montado. El derecho de impugnación no era un mero duelo. Fue una lucha a muerte, antigua y vinculante. El anciano del clan se levantó lentamente de su asiento, con la mirada pesada. Kalin, la cabatna ya ha sellado. La unión, la ley es clara. La ley fue pervertida por un truco. Kalin disparó hacia atrás, apuntando con su lanza a Hunter. Esta cosa no es un guerrero. Él no tiene honor. No puede ostentar el título de consorte campeona. Limpiaré a este clan de su debilidad y tomaré el lugar que me corresponde. Todas las miradas se volvieron hacia Hunter. Sintió que la mano de Vexara agarraba su muslo debajo de la mesa, sus garras presionaban ligeramente contra él, su pierna, una súplica silenciosa. Ella se inclinó hacia él, susurrando un silbido frenético y desesperado. No asatis. Esto es no el guantelete. No hay reglas sino supervivencia. Él te destrozará. No te dejaré. Su actitud protectora fue un escudo cálido, pero sabía que también era una jaula. Mientras Kalin vivió y desafiado, nunca sería más que la carga de Vexar. Una débil escondida detrás de su fuerza, esta era la única manera. Él colocó suavemente su mano sobre la de ella, calmando sus dedos temblorosos. Se puso de pie lentamente y deliberadamente, llamando la atención de toda la caverna. Su voz, cuando llegó, era tranquila y clara, cortante. A través de la espesa tensión. Soy cazador del clan humano, consorte, a la campeona Vexara, le dijo que usaba la titulación formal de Fellaini que ella le había enseñado. Acepto el derecho de desafío. Vexara hizo un pequeño sonido ahogado de protesta. La cara de Kalin se dividió en una sonrisa triunfante viciosa. Él había ganado.
El humano acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Los ancianos suspiraron, un sonido de sombría finalidad. Que así sea. La derecha tendrá lugar al amanecer en la arena. Que los espíritus de nuestros antepasados los juzguen a ambos. Más tarde, de vuelta en la vivienda, Vexara era una tormenta de energía furiosa. Tonto, tonto arrogante y de piel suave. ¿Qué has hecho? Ella paseaba su cabello morado con una tormenta frenética alrededor de su cabeza. Esta no es una bestia que puedas engañar con polen. Él romperá tus huesos y alimentará tu propio corazón. Entonces me gustaría mejor tener un buen plan, ¿no? Hunter dijo con calma. Él no estaba puliendo una lanza o afilando una cuchilla. Estaba sentado junto al fuego con su bloc de datos, desplazándose por su propia geología y relevamientos botánicos de la región. Un plan, ella se burló, su voz entrelazada con terror e incredulidad. Él pesa el doble que tú y ha estado entrenando para esto desde que podía caminar. Mi plan es poner un cuchillo en la garganta mientras duerme. Levantó la vista, con expresión seria. No, no lo harás, tu señoría no lo permitirá y no ganaré esto escondiéndome detrás de ti. Él se puso de pie y caminó hacia ella, tomándola por los hombros. Su agarre era firme, firme. Vexara, confía en mí, no lo hago, lucha como tú. No tengo tu fuerza ni tu velocidad. Pero no soy débil. Sus ojos sostenían los de ella. Un pozo profundo de la convicción de que ella nunca había visto en él antes. Él piensa que está luchando contra un hombre, pero va a estar luchando contra un mundo. Las horas previas al amanecer eran un borrón de actividad tranquila y decidida. Vexara, el miedo Wering con un desesperado soplo de esperanza, vio como cazador trabajado. Él no era un guerrero de la preparación para un duelo. Él fue un científico de la preparación de un experimento y la arena estaba su laboratorio. Salió de su vivienda con un pack, regresando con brazadas de plantas extrañas y recipientes de savia viscosa y polvos. Él ignoró el ceremonial armas dispuestas para él, la pesada espada de guerra Fellaini, el eje lanzador, en cambio, trabajó meticulosamente en las pequeñas bolsas de cuero de su cinturón de supervivencia. Molió el polen brillante de la Bitsom Nest en un polvo fino, mezclándolo con un polvo seco y pegajoso. Él decantó las secreciones resbaladizas y relucientes del hongo guisando en esferas de arcilla delgadas y frágiles. Él tomó el musgo bioluminiscente que crecía en las cuevas profundas y lo empacaba en otras bolsas con un catalizador que, cuando aplastado, causa un destello brillante y cegador. Vexara finalmente rompió su silencio. ¿Qué es todo esto?, ella preguntó, su voz baja. Ella tocó una de las esferas de arcilla, su garra golpeando suavemente. Esta es una fuerza ecualizador, Hunter explicó, sin levantar la vista de su trabajo. Kalin tiene fuerza. Tengo que llevar a que lejos de él. Él levantó una bolsa de polen. No puede golpear lo que no puede ver con claridad. Él no puede cobrar si él no puede encontrar su camino. Luego le mostró sus propias botas, cuyas suelas había recubierto con una resina áspera y arenosa. Él resbalará. Luego la llevó a la arena, vacía y llena de lágrimas, silencioso bajo la pálida luz de la luna de Sios. Señaló áreas donde ella piedra era porosa, donde el polvo era más espeso. Los romperé aquí, dijo, indicando las esferas de arcilla. Ella sabia es casi invisible en la piedra, pero será como el hielo. Usaré los flashes para desorientarlo, para hacerlo adivina las sombras. Él presentó una estrategia que no tenía nada que ver con parar golpes y todo que ver con controlando el entorno, con desmayos y trampas, con convertir la agresión de su oponente en una debilidad. Era lo más extraño y lo más brillante que había presenciado en su vida. Los Felini lucharon con coraje, fuerza y patrones predecibles de honor. Hunter planeaba pelear con el planeta mismo. Mientras hablaba, su tranquila confianza comenzó a infectarla. Él era mapeando la batalla en su mente, viendo caminos hacia la victoria que ella no podría haber imaginado. Esta era su fuerza, el poder de una mente que veía el mundo no solo como algo a conquistar, sino como un sistema a comprender y manipulado. Él esperará que lo enfrentes, dijo ella, con un nuevo tono de respeto en su voz. Y lo haré, respondió Hunter. Pero lo enfrentaré en mis términos, no en los suyos. Regresó a su vivienda y finalmente tomó un arma. No el hoja de guerra pesada, pero un simple cuchillo de caza felini de hoja corta. Probó su peso, su equilibrio. Él miró a Vexara, sus ojos oscuros de determinación. Quiere una pelea a muerte. Él piensa que él es el depredador. A una sonrisa pequeña y sombría tocó sus labios. Está a punto de descubrir qué sucede cuando la presa es más inteligente que el cazador. En ese momento, mirándolo, Vexara sintió una oleada de orgullo tan feroz que casi la puso de rodillas. Él podría no ha nacido de un guerrero,
pero él estaba luchando por ella, por ellos, con un valor que va más allá de músculo y hueso. Él estaba luchando como un ser humano. Y, por primera vez, ella creía que él en realidad podría ganar. La arena era un caldero de tensión. Todo el clan se sitúa presiona contra las paredes de piedra. Sus rostros sombríos. En un extremo estaba Kalin, un gigante de músculos verdes, blandiendo su enorme lanza de guerra arcos impacientes. Llevaba el torso desnudo, sus cicatrices rituales de batalla eran un testimonio de su poder. En el otro extremo estaba Hunter. Él parecía pequeño en comparación, armado solo con el cuchillo corto. Un murmullo bajo de la compasión y el desprecio resonaron entre la multitud de Felini. Vexar se paró con los ancianos, con las manos apretadas en puños, su corazón un tambor frenético contra sus costillas. El anciano del clan levantó su bastón. Lo correcto comienza. Kalin rugió y acusado. Fue el movimiento de apertura que todos esperaban. Una ola de furia destinada a destrozar a Hunter de una sola vez colisión brutal. Pero Hunter no estaba allí. Él esquivó. No con la gracia depredadora de una Fanny, sino con la pivote económico explosivo de un atleta humano. Mientras Kalin pasaba tronando, Hunter arrojó una de las pequeñas esferas de arcilla al suelo de piedra a su paso. Se rompió con un débil pop, soltando la savia casi invisible de Gisando. Kalin bramó de frustración y dio vueltas, plantando su pie para cargar de nuevo. Su bota golpeó el parche resbaladizo, sus pies salieron volando por debajo de él y se estrelló contra el suelo con un gruñido de dolor sorprendido, su armadura retumbando ruidosamente. Un grito ahogado atravesó a la multitud. Nadie tenía alguna vez has visto caer a Kalin. Se levantó revuelto, con el rostro lívido de rabia, y volvió a cargar, esta vez de forma más imprudente. Cazador evadió de nuevo, y cuando Kalin pasó, aplastó una bolsa de su cinturón, arrojando su contenido al aire. Una nube estalló una brillante luz fosforescente, tan brillante como un sol en miniatura. Kalin gritó, protegiéndose los ojos, momentáneamente cegado, blandió salvajemente su lanza, tratando de conectarse con un objetivo, él no podía ver. Hunter aprovechó el momento no para atacar, sino para crear más distancia, destrozando otra sapera en una nueva ubicación. La pelea se convirtió en un baile mortal. Hunter nunca se comprometió directamente. Él era un fantasma, siempre moviéndose, usando la arena misma como su arma. Condujo a Kalin sobre los parches resbaladizos, obligando al guerrero más grande a reduzca la velocidad para observar su equilibrio. Usó los hongos parpadeantes para interrumpir su visión y crear sombras confusas. Kalin fue cansándose, sus enormes músculos ardiendo con un esfuerzo desperdiciado. Su rabia lo estaba volviendo descuidado. Él estaba respirando jadeos harapientos, su piel verde resbaladiza por el sudor. Estaba luchando en la arena, luchando contra la luz, luchando contra el mismísimo suelo bajo sus pies. Y él estaba perdiendo. Xara observó, hipnotizada. Esto no fue una pelea. Fue una disección. Hunter estaba quitando sistemáticamente todas las ventajas de Kalin, dejándolo con nada más que su propia furia impotente. La multitud estaba en silencio ahora, su desprecio reemplazado por un respeto confuso y amaneciente. Estaban viendo un nuevo tipo de combate. Una batalla de ingenio que estaba demostrando más efectivo que la potencia bruta. Finalmente, Kalin tuvo suficiente. Él lanzó su lanza. Al lanzamiento desesperado y poderoso dirigido a la última posición conocida de Hunter. Hunter, anticipándolo, ya se estaba moviendo. Ella lanza se estrelló contra el muro de piedra, temblando su eje. Kalin fue desarmado. Él sacó su propio cuchillo largo y cargó por última vez. Una estocada desesperada final. Hunter no se retiró. Él puso su tierra. Cuando Kellen estuvo a su alcance, Hunter cayó al suelo, sin bloquear el cuchillo, sino moviéndose dentro de su arca. Él agarró la muñeca de Kalin con una mano y su brazo con la otra. Plantó el pie, giró las caderas y usó las de Kalin, propio impulso hacia adelante para lanzarlo. Fue un movimiento fluido e impactante que ninguno de los Fellaini había visto jamás. Kalin, para toda su fuerza, fue levantada de sus pies y golpeada contra su espalda, el aire expulsado de sus pulmones en un jadeo masivo. Antes de que pudiera recuperarse, Hunter estaba sobre él, con una rodilla en el pecho, la punta de un pequeño cuchillo de caza presionó firmemente contra la suave carne de la garganta de Kalin. Silencio. Hunter había ganado. Kalin yacía derrotado, indefenso. Todo el clan contuvo el aliento, esperando el golpe mortal que exigía el derecho al desafío. Xara de el corazón se detuvo, atrapado entre la expectativa brutal de su cultura y la esperanza desesperada por el hombre que amaba, la matanza no llegó.
La multitud observó, confundida, cómo Hunter apuntaba con el cuchillo a la garganta de Kalin, respirando duro pero controlado. Kalin lo miró fijamente, con los ojos negros muy abiertos por la aceptación de su propia muerte. Él tenía perdido. El honor exigió que se pagara el precio. Pero los ojos de Hunter no estaban llenos de la triunfante sed de sangre de un vencedor, estaban llenos de una claridad analítica y tranquila. Miró desde el rostro aterrorizado de Kalin hasta los rostros aturdidos en la multitud y luego a Vexara, su mirada entrelazada con la de ella por un solo momento profundo. Entonces hizo lo impensable, con un crujido agudo, rompió la hoja de su propio cuchillo sobre su rodilla. Tiró la empuñadura inútil y la rotafragmento al piso cubierto de polvo. Se puso de pie y se apartó del guerrero derrotado. El clan ha perdido suficientes guerreros en este planeta. La voz de Hunter sonó clara y fuerte en la arena silenciosa. Eso no perderé a otro por orgullo. El acto era tan extraño, tan completamente fuera de la comprensión de Fellini de honor y combate que les dejó sin palabras. Misericordia para un enemigo derrotado en un combate a muerte. ¿Era una señal de locura, o era una señal de una fuerza tan absoluta que no tenía necesidad de probarse a sí misma con un asesinato? Los ojos del clan L se abrieron, una mirada lenta de comprensión asiente en su rostro ancestral. Kalin, todavía acostado en el tierra, simplemente miró fijamente, su rabia se extinguió y fue reemplazada por una vergüenza profunda y estremecedora que de alguna manera era peor que la muerte. Había sido derrotado no solo en el cuerpo, sino en el espíritu. Se le había dado una vida, no se había ganado, un regalo de aquel a quien había intentado asesinar. Lentamente, dolorosamente se puso de pie y sin decir una palabra inclinó la cabeza ante Hunter. Fue un gesto de total sumisión, el hechizo se rompió. Un murmullo se extendió por la multitud, convirtiéndose rápidamente en un rugido de aprobación, no por el violencia, sino por la impactante y poderosa conclusión. Habían presenciado algo que se contaría en historias para generaciones. Vexara se movió entonces, descendiendo del dis, sus ojos nunca abandonaron a Hunter. Ella caminó hacia él en el centro de la arena, ajeno a los vítores del clan. Ella se detuvo ante él, su mirada trazando los nuevos cortes y moretones en su cuerpo. Ella extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla, sus garras se retrajeron. Sangraste, susurró, un universo de significado en esas dos palabras. Él tenía enfrente el desafío. Él se había probado a sí mismo. Tú también lo hiciste, le murmuró, con el pulgar apartando una mota de polvo de su cara. Frente a todo su clan, Vexara se inclinó y presionó su frente contra la suya. Lo más profundo gesto de respeto y afecto Fellini. Luego ella le envolvió los brazos en el cuello y lo besó. Un profundo reclamando un beso que no dejaba ninguna duda en la mente de nadie. La ley los había convertido en compañeros. La batalla los había hecho socios. Pero esto era amor. Las semanas se convirtieron en una temporada de cambios, el pueblo enclavado a la sombra de los grandes árboles petrificados prosperó bajo su nuevo y extraño liderazgo. Hunter no lo hizo, intenta rehacer al Fellini a imagen de la humanidad. En cambio, trabajó con sus tradiciones, introduciendo pequeñas e ingeniosas cambios. Les mostró técnicas de rotación de cultivos aprendidas en una docena de mundos, mejorando su cosecha. Él usó su conocimiento botánico para identificar plantas con verdaderas propiedades medicinales, creando picuces y antisépticos que salvaron guerreros al borde de la infección, ganándose el respeto rencoroso del viejo sanador del clan. Él no era un guerrero, pero su sabiduría hizo al clan más fuerte que cualquier lanza. Él y Vexar eran inseparables, un equilibrio del intelecto y del instinto. Ella le enseñó los caminos de la caza, el lenguaje de los vientos, el sentir de la tierra. Él a su vez compartió historias de estrellas y ciudades, de mundos sin depredadores donde se medía la fuerza en conocimiento. Sus noches fueron una continuación de este intercambio, una exploración apasionada de sus diferencias y una celebración de su conexión compartida. En la tranquilidad de su morada, sus pulseran un constante retumbar contrapunto al crepitar del fuego, un sonido de satisfacción profunda e inquebrantable. Una noche, mientras la luna proyectaba un resplandor plateado sobre el dosel del bosque, se pararon sobre la cornisa alta con vistas al pueblo. Vexara se apoyó contra él, su cabeza descansando sobre su hombro. Él envuelto en el brazo alrededor de ella, su mano apoyada en su cintura. Kalin lleva las patrullas de frontera ahora, ella dijo en voz baja. Él es diligente, él no ha dicho una palabra en su contra desde la derecha. Él es un buen guerrero, Hunter dijo. Hubiera sido un residuos. Ella giró su cabeza, su pelo morado se derrame sobre su pecho. Eso sigue siendo la cosa más extraña que hayas hecho. Darle tiempo al tiempo, él sonrió. Tengo un montón de ideas extrañas. Ella le acarició el cuello, un gesto claramente de afecto de Fellini que él había llegado a apreciar bien.
Ella tomó su mano y la colocó más abajo en el plano firme de su estómago. Sintió un leve, casi imperceptible redondez allí que no había existido antes. Él la miró, con los ojos muy abiertos con un cuestionando la esperanza. Ella respondió con una sonrisa lenta y radiante que transformó el rostro de su feroz guerrera en algo impresionantemente hermosa. Parece, ronroneó, sus ojos esmeralda brillando a la luz de la luna. Tus extrañas ideas ya han echado raíces. Él la miró fijamente, luego bajó a su vientre donde descansaba su mano, símbolo de su unión imposible. Él ya no era solo un sobreviviente. Fue consorte, líder, socio y ahora padre. Él tiró, ella se acercó, enterrando su rostro en su cabello, respirando su aroma. La ley la había hecho suya para siempre, pero era un futuro lenos de un hijo de dos mundos, un amor que desafiaba toda lógica, que realmente los uniría por una eternidad.